Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gran placer de platicar con el doctor Héctor Medina Miranda. Él es un profesor investigador en el CIESAS Occidente y que ha sido adscrito ahí desde 2017. Es un doctor en antropología social, bueno, estudió licenciatura en antropología social, maestría en antropología, doctorado en antropología, y hoy está presentando un trabajo más o menos reciente, porque salió creo que todavía el año pasado, nada más que con esta cuestión de la pandemia ha sido difícil poderlo divulgar, que es el de Vaqueros Míticos, antropología comparada de los charros en España y en México. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos. Fíjate que a mí me llamó mucho tu libro desde el inicio. Uno, yo empezaría primero preguntándote, eh, ¿realmente existe el charro en España? O sea, la palabra, yo imaginaba que la palabra charro era una palabra mexicana, pero tú lo ubicas también en España la figura del charro. Bueno, etimológicamente la palabra charro, los especialistas han concluido que deriva del vasco. Pero en el País Vasco no hay, hoy día no hay charros, ¿no? Los charros españoles los encontramos principalmente en la provincia de Salamanca, que se encuentra en la frontera noroeste de España, ¿no? Casi la frontera con Portugal. Y sí, existen los charros. A ver, lo primero que hay que explicar quizás es que el término charro se empleó para referirse a casi cualquier persona, del ámbito popular, gente del campo, que fue definida como vasta o rústica, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que charros pudo haber habido en todos lados, ¿no? Dado que ese lenguaje pues, se extendió por toda América. Sí, dime, Alfonso. Oye, ¿por qué? Bueno, a mí me parece muy interesante el trabajo que haces sobre la idea del charro, aunque no sé si tú tienes la misma percepción. La imagen del charro, por lo menos en las capitales, ¿no? Guadalajara, México, Monterrey, ha sido una imagen que ya no es, ha sido como relegada, ¿no? Sí, sí hay ferias de charrería, sí hay eventos de charrería, pero más bien la gente va por el artista que llevan que por el evento de ver al charro o un reconocimiento de la figura del charro. ¿Por qué trabajar la antropología social con la idea del charro? Bueno, es importante porque nos da oportunidad de hacer un análisis comparativo en términos históricos y antropológicos de procesos análogos en tanto a la conformación de los estados nacionales. Nos da la posibilidad de ver la manera en la que la historia y el mito se entremezclan generando narrativas que se van transformando a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevas realidades sociales y culturales. Bueno, nos da la oportunidad de derribar algunos de estos mitos y tratar de derribar también esas murallas que existen entre lo que denominamos historia y denominamos mito. De ver la manera y explicar la manera en la que realmente opera este tipo de narrativas míticas y se involucran en otro tipo de relatos que se pretenden académicos o científicos. Y nos permite entender un elemento, la conformación de un elemento que aún, tienes tu razón, aún cuando, sobre todo en las ciudades, ha dejado de ser popular y la gente ha dejado de identificarse con ellos, parcialmente digo yo, porque sí, cuando hay charreadas, tienes tu razón, a veces la gente va más por el artista, o cuando hay ferias, o a los conciertos, pero el 16 de septiembre la gente se pone un sombrero y se pone un bigote, porque así piensan al mexicano, que finalmente termina por vincularnos a la imagen del charro. Pero en el campo, la presencia de la imagen de la charrería y de las celebraciones taurino-ecuestres, que son uno de los principales elementos que lo caracterizan, están muy vivas y son indispensables para marcar los tiempos de las actividades agrícolas y ganaderas, para la vida social.
Sobre todo aquí en el norte de Jalisco, es muy frecuente encontrar un lienzo charro cada 5 kilómetros al menos, ¿no? Me parece interesante. Tu trabajo lo divides en dos partes. Uno, un análisis que haces, bueno, hay tres partes, sobre el análisis de toda esta trayectoria o condiciones que pudieron llevar a la charrería. Luego hablas del charro salamantino y luego del charro mexicano. Pero a mí me parece bien interesante que cuando tú hablas del charro salmantino, hablas de múltiples dimensiones del charro, ¿no? Desde la dimensión de la alteridad, desde la dimensión de la actividad propiamente del charro, desde la actividad musical, hasta de la vestimenta. Es decir, por lo que yo alcancé a leer de tu libro, el charro es toda una dimensión, es un contexto y es una dimensión individual y colectiva, ¿no? Sí, bueno, es un símbolo colectivo. Hoy día, en la actualidad, los charros son más, una imagen, un emblema colectivo de la provincia de Salamanca, aunque sí, la gente en términos individuales todavía busca identificarse con esta figura estereotípica, y existen cursos, hay talleres que imparte la misma Diputación de Salamanca. La Diputación es, digamos, el organismo gubernamental que se encarga de una provincia, que equivaldría a lo que nosotros aquí en México tenemos como un estado, una entidad federativa. Y bueno, ellos procuran, usan este emblema con propósitos emblemáticos, ¿no? Utilizan a la figura del charro con propósitos emblemáticos y imparten cursos. Entonces hay gente que sí desea acercarse con ese pasado, con esas tradiciones ancestrales y reivindicarse como autóctonos. Sobre todo es eso, ¿no? Son símbolos que han servido para argumentar a favor de una definición de autoctonía que vincula a las personas con su tierra y con una población en particular, ¿no? En el caso del charro salmantino, me parece interesante que tú lo asocies también a la fiesta taurina. Aquí difícilmente se habla del charro en la fiesta taurina, ¿no? La figura que tú pones de estos caballos cuando van a agarrar al toro o que ayudan a colaborar con el toro. Aquí, aunque tengo muy poca experiencia en la cuestión de la fiesta taurina, entiendo que no lo asocian propiamente a la idea de un charro, ¿no? Aquí, tú dices aquí en México. ¿Tú México, estás sí. en Ciudad de México, Alfonso? Sí. Sí, en la Plaza México siempre el alguacil es un charro, ¿no te has fijado? Y la gente que se encarga de los arrastres también lo son. Es decir, son los que controlan la plaza de alguna manera o median entre quien preside y quien lidia en el ruedo, ¿no? Y el público, por supuesto, que también participa. Pero la presencia de los charros en las corridas de toros efectivamente antes era mucho más clara, ¿no? Ahora, digamos que el charro se nos presenta como una especie de lidiador mexicano de toros, y lo ha sido históricamente. Es decir, la monta de toros o de potros salvajes, pues es parte de su esencia, ¿no? El derribo del toro a mano, que se conoce como coleadero, es también una forma de lidiar con el ganado. Y es que los charros son efectivamente ese símbolo, ese estereotipo del hombre, del hombre criollo mestizo, que contrasta con el nativo americano, que es prioritariamente agrícola, mientras que el charro es esencialmente ganadero. Entonces, haciendo un análisis de la historia, encontramos que lo que comparten finalmente estas figuras, estos charros españoles, con los charros mexicanos y otros muchos estereotipos criollo mestizos, otras figuras emblemáticas a caballo, como el gaucho, como el llanero venezolano, como el cowboy estadounidense, es precisamente esa identificación con un mundo criollo mestizo en oposición al mundo indígena nativo americano.
Y bueno, por supuesto, parte de su vida tradicional gira en torno a la cría del ganado mayor. Una de las partes que me gustó más de tu libro es cuando haces una comparación entre la pintura de Goya, ¿no? Sobre el fusilamiento del príncipe Pío y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? En los dos hay rasgos similares, no, no son propiamente lo mismo, pero tú los enfatizas como una especie de estas primeras fases del surgimiento de la charrería en México como país independiente. Sí, Maximiliano pretendía utilizar el símbolo charro como, pues como él venía de fuera, para aproximarse, para mostrarse como una persona afín a lo autóctono, precisamente. Y se atavió de charro, por lo menos así lo cuentan algunos relatos históricos, y ahí hay pinturas, no nada más la del fusilamiento, pero es interesante cómo en el fusilamiento eh, eh, se le retrata con un sombrero charro, como diciendo, este es el hombre que fue a México y fue traicionado por los propios franceses, cuyo ejército está fusilándolo precisamente, ¿no? Y sí, como bien tú mencionas, eso se trata de subrayar esos momentos importantes en los cuales el charro comienza a gestarse como un comodín, una especie de comodín, de símbolo que va a representar a un México mucho más diverso, mucho más amplio, mucho más complejo, ¿no? En este contexto, bien mencionabas hace rato que el charro era un símbolo, y no lo pongo en tela de juicio en México, creo que a la primera parte del siglo XX, ¿no? Toda esta cuestión del cine de oro español, cine de oro mexicano, perdón, que en donde el charro era una figura importante, es tal vez la parte más notable o más visible de ese símbolo. ¿Por qué crees tú que ese símbolo ha dejado de perder luz? O sea, ¿por qué ya hoy el charro lo dejas, la vestimenta de charro la dejas para algunos cantantes, ¿no? Que se llegan a vestir de charro en el show, pero ya no con toda la indumentaria. O sea, había una indumentaria de sombrero, de la ropa con este tipo de estoperoles, y ha ido desapareciendo hoy. Inclusive creo que ya casi no debe de haber tiendas de ropa de charro o de arreglo de renta de ropa charra, como lo observabas en el texto. ¿Por qué crees que ha ido pasando este declive? Bueno, el incremento de la población en las ciudades, el abandono de la vida en el campo, también ha disminuido esa nostalgia por el pasado rústico, ¿no? Eh, pero debo decir bueno, hoy día los mariachis los encontramos en todos lados de Latinoamérica. Uno puede ir por el Parque del Retiro o por eh, alguna capital de un país centro sudamericano y vamos a encontrar un mariachi. Y el mariachi va vestido de charro, ¿no? Aunque no sepan montar, ¿verdad? Aunque no sepan montar, claro. Pero también encontramos en la República Mexicana por lo menos quizás un par de cientos de asociaciones charras que siguen trabajando, siguen montando sus espectáculos taurino-ecuestres todos los fines de semana. Lo que es verdad es que, claro, tienes tu razón cuando señalas que hay menos público cada vez en estas competencias charras en las ciudades. Sin embargo, como he dicho también yo antes, insisto, en el campo las celebraciones charras están muy presentes, ¿no? Son muy importantes. ¿Aún crees que podríamos seguirlo catalogando como un deporte nacional, o podríamos inferir que el Estado ha dejado de preocuparse por esa actividad? Pues no se llama la atención que siguen formando una parte importante del desfile del 16 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Y de actos, en eventos políticos siguen ocupando cierta posición. El folclore, ¿no? Sobre todo esos personajes con un perfil folclórico sirven a veces para mostrar a los extranjeros que son bienvenidos, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda aquella imagen del Papa Juan Pablo II cuando se bajó del avión? Lo primero que hicieron era ponerle un sombrero charro, ¿no?
si el empleo de estos elementos folclóricos, folclorizados, tienen todavía cierta vigencia, ¿no? Entonces, yo creo que persistirán durante un buen tiempo, eh, bueno, como muchas otras elementos culturales a veces tienen momentos, mejores momentos y a veces tienen sus altibajos, pues, ¿no? Y bueno, creo que los rasgos charros no es que hayan desaparecido ni que vayan a desaparecer. De hecho, cuando empezaron a surgir las asociaciones charras, lo primero que se decía es que tenían que luchar contra eso que desaparece. Lo que es verdad es que lo que consiguieron fue que hacer una especie de fotografía de un momento particular que desearon conservar.